¿Es beneficioso o dañino el alcohol antes de dormir? ¿Es un sedante o un somnífero que mejora el sueño? ¿O es un estimulante, como afirman los bebedores de sueño, breve e inquieto? Hasta ahora se han roto muchas lanzas por esta razón, incluso en el entorno profesional. Algunos dicen que cualquier dosis, ¿sabes? Como una gota de nicotina mata a un caballo, así una gota de alcohol al final mata a una persona. Otros médicos, en particular los cardiólogos, dicen que una pequeña dosis de alcohol tiene un efecto preventivo en pacientes con patología cardiovascular. Vamos a entender todo esto. Y si ves el video hasta el final, descubrirás qué dosis de alcohol es relativamente segura si la consume un adulto saludable y puede tener un efecto realmente calmante e incluso sedante hasta cierto punto. Soy Roman Busunov, médico somnólogo, profesor y doctor en ciencias médicas. Llevo más de 30 años trabajando en diagnóstico y tratamiento de trastornos del sueño. Así que, por supuesto, en grandes dosis es obvio que el alcohol es veneno. Y consumir alcohol de manera absolutamente irresponsable e incluso peligrosa. Pero al mismo tiempo, sabes, a menudo a mis videos, cuando hablo de estos u otros métodos de prevención del tratamiento del insomnio, de algunos enfoques cognitivo-conductuales, técnicas antiestrés, ejercicio físico o incluso medicamentos, los comentarios son así. Doctor, ¿qué está usted contando? Aquí tiene 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos antes de dormir y eso es todo, el sueño es notable. No necesitamos cuentos de hadas, eso es todo, por así decirlo, no necesitamos en absoluto, el alcohol ayuda maravillosamente. Aunque hay otra situación, cuando literalmente hace poco, por ejemplo, una chica relativamente joven vino a mí, un poco más de 30, y con disgusto contó que bebe una botella de vino antes de dormir, porque no puede dormir sin ella. Comprende que si no bebe, sufre de insomnio toda la noche. Por un lado, tiene insomnio y necesita solucionarlo, y por otro, está bebiendo demasiado y corre el riesgo de convertirse en alcohólico. En general, ella tenía razón desde el principio. Por lo tanto, si hablamos de que vamos a usar alcohol directamente para usarlo para tratar los trastornos del sueño, definitivamente no es así. Pero si aún hablamos de una dosis calmante, una dosis relajante, simplemente una dosis que permite para disminuir el estrés y en cierta medida mejorar el sueño, hay dosis específicas, hablaré de ellas más adelante. Pero ahora quiero discutir tal cosa, especialmente cuando los oponentes del alcohol dicen que cualquier gota de alcohol es extremadamente dañina. Escucha, es interesante, se puede consumir kvass, así que en el kvass contiene desde 0 hasta un 5% completo de alcohol. Es decir, si una persona bebe 1 litro de kvass, entonces consume 15 mililitros de alcohol puro y el kvass está permitido incluso para niños. Pero si una persona bebe 1 litro de este kvass y luego se pone al volante y un policía lo detiene en algún lugar y le hace soplar en un tubo, se pondrá rojo porque ya se detectará alcohol en la sangre. Y esta es la base para quitarle los derechos a tal persona. Además, diré que en el intestino hay alcohol producido por bacterias. Nuestro microbioma no solo produce serotonina y melatonina, sino también alcohol en parte. Además, está presente en pequeñas dosis en casi todas las personas, pero hay una especie de alcoholización endógena, si se puede decir así, cuando las bacterias patógenas, especialmente las clostridias, comienzan a producir activamente alcohol en el intestino, especialmente si una persona consume muchos alimentos ricos en carbohidratos. Es decir, comienza la fermentación y esta fermentación ocurre en el intestino de la misma manera que ocurre en las botellas donde se fermenta el vino. Y aquí incluso tengo ese tipo de trabajo. Singwen del Instituto de Pekín se interesó en un paciente que no consumía alcohol, pero consumía muchos carbohidratos. La concentración de etanol en su sangre era aproximadamente 4 miligramos por litro, equivalente a 0.4 por mil. De hecho, esto es una etapa de embriaguez ya bastante considerable. Pero resultó que eran precisamente los clips en su cuerpo los que producían este alcohol y él no consumía nada similar por sí mismo. Además, ¿y el kéfir? Hasta un 5% de concentración de alcohol en kéfir normal. Es decir, en realidad, si una persona bebe 1 litro de kéfir, son 5 mililitros de alcohol puro,
y el kéfir, disculpen, incluso se muestra a los jóvenes, sí, y por lo tanto decir que cualquier gota mata, respectivamente, a una persona, no se puede decir eso. Pero está claro que cualquier medicamento puede convertirse en veneno con una dosis excesiva. Además, si el cuerpo de una persona produce alcohol por sí mismo y la persona lo consume adicionalmente, se puede sobredosificar, por así decirlo, el alcohol interno y externo y obtener una intoxicación alcohólica real, incluso con pequeñas dosis de alcohol. Pero eso ya depende de cada persona. ¿Qué más necesito decir, claro? ¿Por qué hablé sobre dosis seguras en personas sanas? Por ejemplo, en un paciente con apnea del sueño, y consulto a estos pacientes con bastante frecuencia, porque uno de mis principales enfoques es el diagnóstico y tratamiento de la apnea y el ronquido. Así que en personas obesas que sufren de apnea del sueño y abusan del alcohol, el riesgo de complicaciones es muy alto. Explicaré el proceso. El etanol incrementa la actividad cerebral y disminuye el tono muscular. Las vías respiratorias colapsan rápidamente y las pausas son más largas, ya que al cerebro no le preocupa si se está respirando o no. Y hay estudios que muestran que beber 200 mililitros de vodka antes de dormir en una persona que pesa 70 kilogramos duplica la severidad de la apnea del sueño. Y el siguiente problema que puede surgir es el reflujo. Durante el sueño, el cerebro controla peor nuestro cuerpo. Además, si durante el reflujo experimentamos esfuerzos respiratorios excesivos, es decir, intentamos respirar, el estómago se contrae y se produce un reflujo de contenido gástrico. En general, durante el reflujo, que es común en niños y adultos, los niños saltan con frecuencia, se activa el centro respiratorio. Si el cerebro está bajo el efecto del alcohol, también puede haber una parada respiratoria y falta de oxígeno, lo que despierta al cerebro y, sin entender completamente la situación, envía una orden para inhalar durante el reflujo. Es suficiente con 0 enteros y 40 mililitros de contenido estomacal para que entre en la tráquea bronquial, se produce un espasmo laríngeo expresado. El hombre despierta, incapaz de respirar. Esto puede continuar por segundos o incluso decenas de segundos. El hombre puede desmayarse en este momento. En general, él piensa que está muriendo. Por cierto, tras esto, la gente suele acudir a médicos y deja de consumir alcohol en exceso, pues realmente el hombre piensa que pudo haber muerto. Pero en realidad es así, porque si entran 20 mililitros de contenido estomacal en la tráquea bronquial, los bronquios se cierran y eso es todo una muerte prácticamente instantánea e inesperada. Muerte, de hecho, por asfixia con sus propias masas grasas. Es sabido que los alcohólicos pueden tener tales reflejos incluso mientras duermen y también pueden sufrir una muerte repentina en el sueño. Por ende, a los pacientes con ronquidos y apnea severa se les prohíbe tajantemente el consumo de alcohol. Pero esto también se aplica a los pacientes con las mismas graves enfermedades hepáticas, incluso si están relacionadas no con el alcohol, sino con la hepatitis. Si alguien consume alcohol y su hígado lo procesa, la probabilidad de desarrollar cirrosis aumenta significativamente. Bueno, no voy a hablar aquí, digamos, de nuestro tema de conversación sobre ciertas enfermedades. En general, si no mencionamos enfermedades, hablamos de un hombre bastante saludable. Te dije que al final te diré cuál podría ser la dosis de alcohol. Quizás lo diga antes. Recuerda, dije que los pacientes reaccionan tan activamente que quieren consumir alcohol. Y aún así, mi tarea no es explicar a la gente que esto es lo suficientemente dañino. Además de eso, implemento programas de terapia cognitivo-conductual para insomnes que sin ningún alcohol, simplemente con ciertas técnicas para aumentar la resistencia al estrés, cambios en el estilo de vida, etc., manejan los trastornos del sueño sin tomar ningún químico, digamos, equivalentes que calmen el cerebro. Pero acerquémonos a la dosis. Así que, si una persona es lo suficientemente saludable, de 10 a 20 mililitros de alcohol puro, en realidad se convierte en alrededor de 100 a 150 gramos de vino seco. Eso es medio litro de cerveza o aproximadamente 40 mililitros de alcohol fuerte. Esta es la dosis que en un hombre adulto saludable es poco probable que cause efectos secundarios graves, pero al mismo tiempo proporcionará un resultado calmante y relajante. Pero esto es lo mismo que con los medicamentos, con los sedantes. Si el uso es situacional, digamos, no se considera de 6 a 8 veces al mes, esto minimiza el riesgo de desarrollar dependencia psicológica y física de los sedantes.
Pero si una persona comienza a usarlos regularmente, al final se convierte en un uso constante. Se desarrolla una dependencia psicológica, luego física y la necesidad de aumentar las dosis. Y explicamos a los pacientes que 6 a 8 dosis, un máximo de 10 dosis al mes, es el límite que no se debe cruzar, porque más allá de eso puedes caer rápidamente en la dependencia de los sedantes. Y si decimos que de una forma u otra una persona usa alcohol como un sedante, un relajante o incluso un somnífero, bueno, es casi el mismo principio. Primero, son dosis mínimas y efectivas y al igual que con los medicamentos, son las mismas, es decir, 8 dosis al mes. Esta es una situación que difícilmente causará alguna enfermedad seria y difícilmente causará en una persona el desarrollo de dependencia psicológica y luego física el desarrollo del alcoholismo. Pero quiero enfatizar una vez más que probablemente simplemente seguir las reglas básicas de higiene, sueño, estilo de vida es mejor que, digamos, consumir alcohol para dormir más rápido. Les deseo a todos un buen sueño y, si es posible, sin alcohol,